¿Sientes un profundo dolor por lo que te han hecho o por lo que hiciste? En pocos segundos vemos este tema con el licenciado Óscar Acosta. En la vida, todos pasamos por situaciones de malestar, problemas, malos entendidos o sencillamente dolor causado por otras personas. Pero también puede ocurrir que nosotros seamos causantes de ofensa a otros. Son emociones dolorosas, muchas veces hace que la gente reaccione con deseo de venganza, resentimiento, enojo o que nos autoflagelemos por lo que dijimos o hicimos. Poco a poco, quien se ha sentido agraviado o se siente culpable va enfermando. ¿Cuál es la solución? Hoy nos acompaña el licenciado Óscar Acosta, licenciado en teología, pastor, capellán del Sanatorio Adventista. ¿Cuál es la solución si es que me siento ofendido o me siento culpable? La verdad, me gustaría señalar que las emociones son complejas, con muchos matices. Por lo tanto, no podemos generalizar todas las experiencias relacionadas con la culpa, con el perdón o con el rencor y meterlos en una sola categoría y sencillarlo. Siempre cada experiencia va a ser diferente, las personas lo van a vivir diferente. Pero hay algunos rasgos en común que podríamos señalar a lo largo de este tema. Otro aspecto a tener en cuenta es que los sentimientos van a ser más intensos en la proporción de la carga emocional que le signifiquemos a esa ofensa o a esa culpa. Mientras más significado tenga el agravio cometido, más intensas serán esas emociones. Lo mismo pasa con la cercanía de la relación que se ve afectada. Mientras más importante emocionalmente sea esa relación, más intensas serán esas emociones. Y son esas emociones tan intensas las que nos pueden afectar en la salud, inclusive a nivel clínico. Pero también el perdón puede ayudarnos no solo a restaurar esas emociones, sino a gozar de mejor salud. El perdón es un concepto relacionado con el bienestar y se conceptualiza generalmente como la reducción de los pensamientos, sentimientos y conductas negativas, así como el aumento de las positivas en torno a la persona en particular involucrada en una situación de transgresión. A nivel biológico, se ha vinculado con marcadores de menor estrés fisiológico, con áreas cerebrales relacionadas con la teoría de la mente, la empatía, la regulación emocional y con neurotransmisores de hormonas positivas para la salud. Así que el perdonar es un acto que beneficia a la salud, no solamente de manera puntual, sino como una actitud y conducta ante la vida. Nos favorece para gozar de mejor salud, no solo en nuestras relaciones, sino a nivel físico también. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el rencor? Bueno, la palabra resentimiento, que es uno de los sinónimos del rencor, significa, se lo define, mejor dicho, como el amargo y enraizado recuerdo de una injuria en particular. Rencor comparte la misma raíz que rancio, por ese sabor que queda en el corazón de la persona al recordar la ofensa. Es importante también definir el perdón, que es muy complejo. Es uno de los conceptos más difíciles de definir. Pero podríamos decir que se refiere a la actitud de la persona que decide perdonar una deuda, una ofensa, una falta o algún daño que se le haya ocasionado. De acuerdo con la Real Academia Española, el perdón tiene una etimología muy interesante. La raíz de esta palabra significa, está relacionada con el regalo.
¿no? Per y donar. Donde donar hace referencia a un regalo que se da, a una donación que se da. ¿Cuál es esa donación? El de no reclamar venganza, sino avanzar dejando atrás el dolor. Es interesante eso. Ese concepto es importantísimo, ¿no? Entender que es un regalo. Es un regalo. Inmerecido. Inmerecido. Ahora, lo interesante es que normalmente lo pensamos para la persona que le damos ese beneficio. Pero en realidad, el que recibe el regalo es uno mismo. Porque es uno el que se siente libre de las ataduras del rencor. Ahora, es importante diferenciar perdón de reconciliación. Hay muchas personas que dicen, yo lo perdono y yo tengo que volver a lo que era antes. No, una cosa es el perdón, otra cosa es la reconciliación. La reconciliación sería el restablecimiento del vínculo y, de ser posible, para muchos autores, al mismo estado que estaba antes. Y ya depende de dos partes. Y ya depende de dos partes. El perdón depende de una sola. Exactamente, exactamente. Y hay algo interesante también, que para que haya una reconciliación es importante el arrepentimiento de la persona que ofendió. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay relaciones tóxicas en las que se reclama la reconciliación, se reclama el perdón, pero no hay arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es cuando la persona que ofende se da cuenta del daño, se da cuenta que hizo mal y decide restablecer el vínculo, pero al mismo tiempo abandonando lo que dañó, el daño que hizo para no volver a repetir, y restaurando en la medida de su alcance el daño que hizo. Digamos, un reconocimiento, una propuesta de cambio y de reparación en la medida de las posibilidades. Exactamente. Y eso es un proceso que lleva su tiempo, no es, a veces se da al instante y a veces a las personas les lleva tiempo. Puede ser años. Puede ser años, ¿no? Entonces, no es necesariamente que el perdón va de la mano de la reconciliación, pero para que haya reconciliación, tiene que haber perdón. El perdón es el primer paso. Y es interesante que el arrepentimiento muchas veces viene de la mano del perdón. Es decir, la persona que ofendió se da cuenta del daño que hizo cuando la persona que perdona se acerca y le dice, mira, me lastimaste. Y ahí es como que se da cuenta de lo que está pasando. Y a veces nosotros decimos, no, pero él sabe. No, la gente, muchas veces no nos damos cuenta del daño que estamos ocasionando. Por eso es importante el perdón. Y tiene una ventaja también el perdón. ¿Cuál es? Porque la ventaja nos saca del rol como diríamos en estas tierras, del pobrecito. ¿No? De víctima. De víctima. Y de quedarse todo el tiempo como el afrentado, como el lastimado, como el que necesita que el otro le dé lástima. El perdón te libera de esa actitud y te pone en una actitud proactiva de decir, no, yo dejo atrás el rencor y me centro en lo que viene, ¿sí? Perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar, pero es dejar de exigir esa venganza que requiere el resentimiento y que alimenta el rencor. En un extremo puede llegar inclusive a poner bastante en el olvido, ¿no? Pero no necesariamente. Claro. Es como que uno olvida emocionalmente, no es que cognitivamente olvida. Por ejemplo. ¿Qué ejemplos tenemos en la vida o cuál podría ser un buen ejemplo de una persona perdonadora? Bueno, para nosotros como cristianos es importante mirar hacia los ejemplos que la Biblia nos da. Te paso, la Biblia es una muy buena fuente del modelo de perdón. Para el cristiano, el perdón de Dios es el modelo que debiera seguir aquella persona que quiere perdonar.
Pero el ejemplo mayor que nosotros encontramos en la Biblia es Jesús. Porque Jesús en la cruz, allí en el momento cúspide de la experiencia de la salvación, en ese momento de tortura, de flagelo, de abandono, en ese momento donde la humanidad le estaba dando la espalda, colgado en la cruz, torturado, Jesús no clama por venganza. Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese ejemplo del perdón. Viviendo una situación absolutamente injusta. Y extrema. Injusta y extrema, ahí es capaz de perdonar. Es capaz de perdonar. Jesús es la encarnación del perdón. Muchas veces decimos esas situaciones en las que razonablemente alguien se puede sentir ofendido porque le hicieron daño. Y sin embargo, el ejemplo que tenemos es el de Jesús, que en esa situación de total injusticia fue capaz de perdonar. De perdonar, de perdonar. Por eso el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, ¿no? El modelo que como cristianos tenemos es el perdón que encontramos en Jesús. Pastor Óscar Acosta, muchas gracias por estos momentos, por estos pensamientos que realmente nos hacen tanto bien. Si estás con deseos de venganza, si te has sentido dañado, ofendido, o si sientes que le has hecho daño a otro, sin lugar a dudas, lo mejor que puedes hacer es perdonar o perdonarte. Y de esa manera podrás mejorar los vínculos sociales, probablemente, pero también podrás mejorar tu salud. Y desde el Sanatorio Adventista de Juvenao, en el corazón del Mercosur, te recordamos: Dios te ama profundamente y desea que tengas salud y salvación.